Cuando, ¿qué será? Antes de fin de año, cuando a Álvaro Rosero lo nombran ministro del Interior, fue ministro del Interior, empezó a panfletearse su impedimento de ejercer cargo público. Hay varias razones, las podemos revisar así al paso, pero cuando empezó a evidenciarse esta condición, yo recuerdo que aquí tuvimos un programa en el que hablábamos del tema y desde mi punto de vista la forma más sencilla de subsanar que este tipo de exposición es que alguien cuando levante el teléfono para recibir la llamada del presidente de la República ofrecer el cargo, le diga: gracias, señor presidente, no puedo porque tengo un impedimento por A, B, C razones. Pero resulta que la gente termina aceptando antes los cargos que saber si realmente puede desempeñarlos. Creo que este ya es un tema de actitud, pero en cuanto ya al ejercicio de los derechos ciudadanos, Jimena, estábamos conversando antes del programa, el derecho al acceso a la información se está restringiendo cada vez más. ¿Lo percibes de esa manera? Sí, yo creo que este gobierno además ha dado muestras de que no es un gobierno que da mucha información, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional, esta composición se instaló, mucha información empezó como a reservarse de la plataforma, ¿no? Y entonces empiezas a ver que cuando no te permiten acceder a información, la gente, digamos, el común de los mortales que de alguna manera queremos acceder a información porque estás en academia, porque yo lo hacía desde el lado de clases, pero también los periodistas o gente que quiere nada más saber qué es lo que pasa con alguien, no puede acceder a esa información. Hay un derecho que se está limitando, en efecto, Esteban, que es el acceso a la información pública, porque la información que genera el Estado por regla general es pública y eso significa que debería de todas las personas poder acceder a ella. Solamente en ciertas circunstancias muy, muy limitadas la información es restringida. El resto debería ser de acceso absolutamente fácil, libre y público. Jimena me decía que el solo hecho de tener que hacer ya un pedido es un obstáculo. ¿Tan así es, doctor? Totalmente. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que las últimas restricciones que se han dado a través de, a nivel reglamentario, es lo que al ciudadano le ha imposibilitado el acceder a esa documentación, a esa información, que muchas veces es necesaria. Y ese es un escrutinio que hace el ecuatoriano en función de la expectativa que tiene de esa persona que está ejerciendo un cargo público o que va a postularse a una candidatura de elección popular. Y creo que esto es necesario por varias razones. Unos dirían, no, es que lo van a exponer a determinado funcionario público, lo van a rayar a determinado personaje, pero no es así. En realidad, este tema es tan ciudadano que con esa información, imagínate, Esteban, tú puedes ver dónde le puedes citar a una persona por un juicio. E inclusive, y eso para los que somos litigantes, con el tema de acceso a la declaración patrimonial juramentada, hasta te sirve para la demanda de alimentos del guagua. Entonces, inclusive hasta esos elementos tan básicos se están restringiendo y no se diga de cara, por ejemplo, para un tema de un enriquecimiento ilícito, para presuntos actos de corrupción, para impugnar una candidatura. Entonces, claramente, en términos democráticos, sí, existe una restricción, pero en términos ciudadanos, incluso hasta para la demanda de alimentos, ya se imposibilita al ciudadano acceder a esa información. ¿Cuál es el límite que existe con el derecho a la vida privada en estos casos? La información personal es restringida. Esa es información que no es pública. Por eso, que es la información personal de quien no es un personaje público, digamos, ¿no? Es decir, si alguien quisiera saber mi información personal, cuánto yo gano, por ejemplo, cuánto o dónde yo vivo, esa sí es información personal, es decir, privada. Salvo que yo sea un funcionario público o que yo sea una persona con un perfil público, porque ahí sí es necesario saber. ¿Quién define eso del perfil público? El tema de funcionario público, digamos, clarísimo, ¿no? El del perfil público tiene que ver con quienes son políticos, por ejemplo, que pueden no ser funcionarios públicos, pero están
digamos, participando en un concurso, por ejemplo, también quien está participando en un concurso. Por eso es que en estos concursos de altas autoridades es necesario saber el tema de la declaración juramentada, por ejemplo, ¿no? O para quien está participando para una elección popular también. Yo necesito como ciudadanía saber su declaración patrimonial, Algo que creo que es importante que también la ciudadanía debe conocer es que tú no solamente tienes la posibilidad como derecho de acceder a la información, sino de divulgarla. ¿Sí? Una vez que yo la tengo, yo tengo el derecho, porque esto es un derecho humano, además no solamente constitucional, de divulgar esa información por cualquier medio. Y esto justamente porque tú dijiste, bueno, es que tienen miedo de que quizás ¿no es cierto?, los quemen en redes sociales. Bueno, señor, usted tiene un perfil público, pues le toca aguantar. Son los precios, ¿no? Es el precio de la exposición pública, evidentemente. Los políticos no tienen vida privada. No tienen. No la tienen. Y creo que ese es un riesgo que asume cualquier persona que ingresa en la esfera pública. ¿Cómo vio usted, doctor, esto que sucedió en días pasados? Del pedido de acceso, las solicitudes de acceso a las declaraciones juramentadas y la forma en que resolvió la Contraloría esto, exhibiendo a quienes hacían los pedidos. A ver, aquí hay varias interpretaciones que se pueden dar y las consecuencias colaterales de aquello. Mira, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre en redes sociales? Como es de libre acceso, tú vas donde el funcionario público, presidente, alcalde, prefecto, concejal, junta parroquial, etcétera, y tú puedes ver cuánto es el patrimonio de esa persona. Y dicen, mira, oye, en el año 2022 tenía un patrimonio de $50,000, pero ahora aparece en cambio con $500,000. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque uno dice, bueno, justifique porque es sujeto a un escrutinio público para efectos de que no se hayan cometido actos de corrupción. ¿Qué se le pasó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Claro, entonces mira, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Y esa es mi interpretación ya más política que jurídica, porque existe una limitación de derechos. Es que el momento que tú sacas este documento y sale con marca de agua, es decir, que si en redes sociales mañana te rayan, se publica y dicen, fulano de tal es el que pidió ese documento. Entonces, funcionario público, político, que prácticamente soy más susceptible que una margarita, no, pues, te presento pues un tema penal por injuria, un tema por una calumnia, por un daño moral, un tema civil. Y no se vaya tan lejos, no necesariamente teniendo que recaer en la esfera penal. La sanción que implica solicitar, por ejemplo, el cierre de la cuenta de quien divulga la información. Claro, por ejemplo. Eso es restringir al otro también. Ese también, y un tema que cierres la cuenta del Facebook, del Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, con eso le estás dando mecanismos para el que se sienta afectado pueda iniciar acciones judiciales. Entonces, mañana, si ya ves a uno que le siguieron un juicio por daño moral porque divulgaron información patrimonial, el otro no lo va a hacer, porque sabe que se le viene un proceso. Y a veces son ciudadanos que lo hacen tal vez por curiosidad, buena gente o solo simplemente por molestar. Pero mientras no se te esté afectando el buen nombre y la honra, pero hay otro tipo de estándares que tienes cuando eres funcionario público, no pasa absolutamente nada. Estoy poniendo en conocimiento. Pero si eso puede trasladarse a otros efectos colaterales, ahí sí nadie va a querer saber la información de nadie porque se pueden venir encima. ¿Cómo es esta? Y tiene mucho que ver con la época en que vivimos. Esta institución ya del doxeo, de la exposición de datos relevantes de la persona que está detrás de una cuenta de redes sociales, de un periodista, de un político mismo. O sea, el doxeo entendido como esto, no necesariamente vinculado con el interés público, que es, por ejemplo, el de saber la declaración patrimonial o si está o no apto alguien para ejercer un cargo público. Esto más está relacionado con el tema del manejo actual de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo se está manejando eso? ¿Qué repercusiones tiene en el campo penal, por ejemplo? Bueno, ahí depende de la forma como se utilicen los datos personales.
Y no puedo evitar ponerme el traje de abogado, pero obviamente que incluso hasta en el sistema interamericano de derechos humanos te dice que los estándares de protección sobre el buen nombre, la honra del funcionario público es mucho menor que el del ciudadano, porque justamente el consentimiento de esa exposición pública es justamente lo que permite que el ciudadano tenga esta posibilidad. Ahora, que esto puede repercutir obviamente a nivel penal. Sí, mira, lo que hace poco pasaba en la Asamblea Nacional, que parecería que era una intención, pero en realidad era algo planificado. Era el tema de tipificar la violencia digital porque por ahí le rayaste a un político y que te llevas con preso de 1 a 3 años. Entonces prácticamente, y perdón si voy a ser crudo, prácticamente al político, al funcionario público, que le hicieron violencia digital, tenían la misma condición que una mujer víctima de acoso sexual. A ese nivel le ponías al político, ¿ya? Entonces, eso al menos ya parecería que medio aclararon, pero creo que si salía, salía. Pero ahí tienes otro tipo de cuestiones. Porque ahora tranquilamente tú, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hace Fiscalía también? Cogen el link de la publicación y con eso investigación previa. Ya. Porque, y eso ha pasado con algunos, no estoy hablando de estos casos en específico, pero se puede dar. Y al final te termina siendo como un indicio sobre el cometimiento de alguna infracción penal. Esto de lo que acaba de señalar el doctor Benavides Jiménez, el proyecto el nombre específico es... Violencia digital. Violencia digital. De la violencia digital. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo creo que esta intención inicial, que si no mal no recuerdo, era por la asambleísta Camila León, no era porque a ella la funaron, digamos esta palabra que se usa mucho, la criticaron mucho en redes sociales y claro, lo que se intentaba o lo que se olía, digamos, que se intentaba frenar era que los ciudadanos no, digamos, no hagan este tema de exponer al político. Aunque yo insisto, el político tiene que aguantarse, ¿no? Por eso solemos decir, ya si eres político tienes que tienes que tener la piel gruesa, porque tienes que aguantar. Ahora, hay cosas que sí están restringidas, ¿no? Porque legalmente es así. Primero que no te puedes meter con vida privada del político. O sea, puedes meterte, o de la persona políticamente expuesta o públicamente expuesta. Puedes, tú usaste esta palabra que a mí me parece importante, de la información que es de interés público. Es decir, lo que yo gano, lo que estoy cuando soy una persona pública, pero no mi vida personal. Y esto lo digo porque a las mujeres sí las atacan por vida personal cuando son políticas, ¿no? Entonces, ¿con quién está saliendo? ¿Con quién salió? ¿Con quién? Y esta sí es información que no tiene interés público. Y otra cosa que no puedes hacer, que ahí el área penal entra, es que tú establezcas un delito, digamos, ¿no? O sea, les imputes un delito. Esta es una persona, no sé, es un ladrón. Si es que no tienes forma de fundamentarlo, evidentemente te van a presentar una denuncia. Entonces, conociendo estas restricciones, el resto debería ser libre. Por eso es que este proyecto de ley levantó tanto polvo, ¿no? Porque realmente lo que estabas en el fondo cuestionando es la opinión, y la opinión no debería ser sancionable. Pero no existen precisamente ya condiciones dentro de la legislación existente que sancione y castigue a quienes, por ejemplo, imputan una falsa condición de delito. Claro, por supuesto, ya existe, y eso no es un invento que algunos parece que han descubierto el agua tibia. O sea, prácticamente lo que te dicen, violencia digital, sí, puede sonar un término interesante, o sea, novedosa. Sí, pero vos ya tienes el delito de la calumnia. Ya tienes tipificado será más de 50 años, si no es más. También tienes como contravención la injuria. Si es que por ahí alguien te dijo vela verde, puede ser un tema penal ahí por injuria. Como contravención, sí, 30 días de cárcel. O sea, convengamos que la nueva condición y el nuevo escenario digital, si quieres, no entrega pues una condición diferente, porque estos delitos se pueden consumar de cualquier forma, ¿no? O sea, o sea, la calumnia que tú le expresabas vía medios de comunicación,
es la misma calumnia que se expresa en redes sociales, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, Solo que imagina. ahora tiene más difusión, digamos, nada más. ¿Tú crees eso? Sí, porque antes no tenías esta posibilidad de que las redes sociales te viralicen. O sea, yo creo que si, sobre todo antes de las redes sociales, si tú en un medio de comunicación le decías ladrón a tal personaje, tenía el mismo alcance que hoy se Pero alcanza en redes. es menos probable, digamos, que pasara eso en un medio de comunicación que en una red social en la que tú, no sé, escribes en X lo que sea. Pero hay que Entonces, es tomarlo más de la fácil. misma manera, hay que tomarlo diferente. Yo sí creo que hay que regular o sea, no regular, sino que hay que pensar en las nuevas plataformas y en cómo te adaptas a ciertas situaciones, ¿no? Pero aun cuando sea un tema de redes sociales, insisto, la opinión no puede penalizarse, no puede sancionarse. Que yo opino que tú eres un corrupto, sí, es mi opinión. Yo no te estoy dando. Pero Jiménez, ¿es una opinión? ¿O le estás imputando Oh, no, una condición ya, de que yo corrupto? opino que tú eres un ineficiente. Yo no sé Ah, si no. ustedes No, recuerdan, no. en la época de la pandemia hubo una persona que se hizo una selfie, un video, y insultó a María Paula Romo. ¿Ya? No sé si ustedes recuerdan, y la insultó porque se le había muerto un familiar y lo metieron preso. Y enseguida lo sacaron. Enseguida lo sacaron porque en el fondo lo que él estaba diciendo era una opinión. No era, estaba diciendo, ustedes son, bueno, los insultó muchísimo, la verdad, a María Paula Romo y no me acuerdo a quién más era, y a Lenín Moreno, y lo tuvieron que soltar porque la opinión no se sanciona. Es curioso que primero te acuerdes de la ministra que el presidente. Sí, no me acuerdo quién más era, Lenín Moreno. Es muy curioso que te acuerdes primero de eso, ¿eh? Pues sí. A ver, decirle a alguien inepto, incapaz, incompetente es, creo que, una opinión. Pero imputarle una condición de corrupción, Sí, tal vez la corrupción es sí diferente, es un delito, ¿no? es un delito. Es diferente, ¿no? ¿Tiene algún impacto lo que decía la Jimena, la capacidad de divulgación de esto? O sea, ¿es más grave si se divulga más? Puede, en cierta forma, ser más grave dependiendo de la manera como se lo hace. Porque claro, si estamos aquí en un cuarto cerrado y mañana a fulano le decimos eres ladrón, eres corrupto, etcétera, a la final del día es mi palabra contra la de él. ¿Y ahora cómo pruebas la calumnia? Es casi imposible. Ahora, si estamos ya 3, 4, 10 personas, bueno, ahí será el testimonio del uno, el del otro. Tal vez en un medio de comunicación es diferente, pero tome en cuenta que no todos los medios de comunicación terminan colgando esa noticia en el internet. Pero cuando ya estamos en un contexto de redes sociales, las redes sociales no te olvidan, eso se queda guardado ahí. Y por más que quieras borrarlo, después termina guardado en el caché y alguien te recuerda y dice, ve, aquí está lo que publicaste, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por un lado, si vamos desde el ámbito netamente de los políticos, de quienes están públicamente expuestos, podríamos decir, bueno, tiene que aguantarse. Pero tampoco podemos desconocer un fenómeno que se está dando principalmente en adolescentes, que muchas veces expuestos por este tipo de cuestiones que se da el bullying, han terminado por lo que los han rayado en redes sociales, terminando en casos de suicidio. Entonces, ese es otro tipo de cuestión, ¿ya? Que merece otro tipo de atención por parte de las autoridades. Obviamente que también aquí hay que hacer un trabajo en casa, las escuelas, colegios, etcétera, etcétera, porque a la final del día terminan por este tipo de comentarios haciendo cuestiones que no corresponden. O de repente lo que pasa en Estados Unidos, coge una metralleta y va a la escuela y termina matando al que es y al que no es. Entonces, aquí uno dice, bueno, libertad de expresión, o hay que tener una libertad de expresión, pero regulada en ciertos aspectos, como por ejemplo grupos vulnerables como son niños y adolescentes, porque ahí también se dan ese tipo de situaciones. Pero no creo desde ningún punto de vista que la misma protección del vulnerable le vas a dar al político. Eso sí, no. Y bajo otro tipo de discurso, que es un discurso político, por lo que dicen vago, ineficiente, etcétera, etcétera. En el caso de este proyecto de ley se estaba dando un trato similar al político que a una mujer vulnerada, por ejemplo. Por ejemplo, era así. Y la pena, como te decía, la pena era la misma que la mujer víctima de acoso sexual. La misma pena. Entonces, incluso hasta por tema de dosimetría penal, el bien jurídico protegido, o sea, prácticamente el nombre del político es igual derecho a la indemnidad sexual de una mujer.
A eso estábamos llegando. Ahora, ¿cómo puede el ciudadano común y corriente en estas épocas ser consciente de la libertad y el derecho que señalaban ustedes de el acceder y del divulgar la información pública a la que tiene acceso relacionada con el trabajo y la función de sus mandatarios? Primero que el Estado tiene la responsabilidad, el gobierno en este caso, tiene la responsabilidad de formar a la población e informarle que tiene este derecho a la información. Porque creo que hay algo que hay que decir, y es que este derecho es el pilar fundamental de la democracia. O sea, ¿cómo logramos que ser realmente una sociedad democrática, que es algo que de alguna manera estamos viendo que se debilita, ¿no? ¿Cómo logramos que primero, que la información sea pública, ¿no? Que la información realmente sea de fácil acceso y que la gente sepa que tiene esa posibilidad, ¿no? Que yo sepa que puedo ir a un hospital a preguntar, tal vez no los datos sensibles, pero sí cuánto se está gastando en medicina, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay medicinas, por ejemplo, en los hospitales? Ahora justamente con el tema de la crisis de salud. Es información pública y cualquier ciudadano debería poder preguntar. O sea, que yo sepa que no hay medicina en un hospital, bueno, yo necesito saber la razón de eso. O sea, presentar ahí un pedido de información y que el ministerio me lo dé, ese es parte de mi derecho. La gente no lo sabe. Entonces, evidentemente hay que hacer un trabajo del Estado por informar de qué se trata ese derecho. Pero yo digo, si el gobierno no quiere que tengamos acceso a la información, porque con Contraloría se vio claramente lo que sucedió, entonces si hay ese ánimo, digamos, menos va a haber el ánimo de comentar o de informar o de generar una campaña de concientización de todos los derechos que la ciudadanía tiene respecto a la información. Pero eso sí sucedió alguna vez. Ha sido un trabajo de, digamos, de tiempo, ¿no? El ir fortaleciendo el tema de la información pública. Y ustedes que son periodistas lo deben de saber más. Gobiernos con mayores restricciones, gobiernos con menores restricciones. Ningún gobierno quiere soltar información y esto es un estándar internacional, además, el del generar gobiernos abiertos, que tú puedas tener información en general. Pero entonces es un trabajo para que este derecho realmente se ejercite, digamos, ejerza de tiempo. Ha costado, cuesta y ustedes ven que todavía no lo tenemos. Yo sí recuerdo cuando, sobre todo ya con la explosión digital y el acceso directo a la información, se hablaba mucho de esto del open source, o sea, de las fuentes abiertas y todo esto. ¿Cuál ha sido la evolución? El ciudadano en el Ecuador, más allá de estos impedimentos políticos como los que hemos visto de Contraloría, sí cuenta con, de parte de las instituciones públicas con la suficiente información como para que pueda acceder. ¿Es crítica, es importante esa información? Mira, yo creo que históricamente en nuestro país, a partir de 95, 96, que se da con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de que después de eso se constitucionalizó en el 98, fue un avance. Fue un avance porque a la final del día le permites al ciudadano que tenga de primera mano acceso no solo a los datos principalmente del funcionario para el cuestionamiento o lo que sea, sino que te permite incluso hacer un control de la política pública y del gasto que tiene esa institución del Estado. Entonces, claro, tú dices, bueno, aquí está el distributivo, a ver cuántos funcionarios públicos tiene esta institución, a ver cuánto gasto corriente tiene frente a lo que tiene que ver con inversión. Aquí vemos la remuneración por puesto. Tú ves cuánto gana un ministro, cuánto gana un secretario, cuánto gana un director, etcétera, etcétera. Y ves cuántos convenios tienen celebrados, cuántos están vigentes, cuáles procesos de contratación pública. Entonces, eso de alguna manera dices, bueno, están trabajando, están haciendo obra, están contratando servicio, existe el personal suficiente. Pero hemos ido avanzando, creo que sí hemos ido avanzando. Me parece interesante, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, que de alguna manera ya hace una sistematización mejor de lo que te dice la LOTAIP. Pero también hemos visto que hay regulaciones ya a nivel secundario por parte de la Defensoría del Pueblo, Contraloría, SRI, que a la final del día ese concepto amplio de acceso a la información se ha ido limitando. Antes
Tú te metías a las páginas web de los ministerios, decía Lotaip, e ibas desglosando por años. Y era más sencillo. Era más sencillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que te dice, no, este link es, te dicen metadatos. Y uno no sabe cómo funciona esa vaina. Dicen el campo abierto, cerrado, que dice que uno ya, antes lo que podías acceder, ya no puedes, es todo un trámite. E inclusive hay instituciones que te permiten llenar un formulario para poder acceder a esa información, lo cual es una limitación. Entonces, creo que sí hemos ido avanzando, pero creo que a nivel de reglamentación secundaria y la política pública, porque al final del día esto termina siendo política pública, ha limitado ese acceso y cada vez es más difícil. O sea, se lo complejiza a partir del criterio de las instituciones públicas, precisamente de volverlo menos alcanzable, de volverlo menos expuesto y de evidentemente trabajar menos sobre estas condiciones. Claro, porque menos información pública o menos información, digamos, en manos de la ciudadanía es menos posibilidades de que te cuestione. Porque es la información la que por eso es que, insisto, es un tema de democracia, ¿no? Es la información la que te permite cuestionar el trabajo o ver qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Y con esto, evidentemente, a la larga, resultados en votaciones, en revocatorias, es decir, este derecho es el que va a posibilitar a través de una cadena otras acciones. Entonces, evidentemente no conviene entregar información. Y no solamente porque no te la entrego a través de estas restricciones que decía André, como los formularios, sino también el dejar la información en lugares de la página web inaccesibles o de muy difícil, digamos, lectura, ¿no? Es decir, no es amigable llegar a esa información, esa ya es un obstáculo que te lo están poniendo. Y por eso decíamos, el pedido de información es un obstáculo también. El que tú ya tengas que hacer un oficio y decir, vea, entrégueme esta información, yo ya estoy generando ahí un obstáculo que no debería. Ahora, la ley no solamente te da posibilidad de que puedas pedir, sino que si te la niegan, también tienes posibilidades judiciales de que te la den a través de un juez. Que hablábamos justo con Diego en el programa anterior, con Diego Casar, de la acción de acceso a la información pública, que es, voy a decirle al juez que te la exija entonces. Yo la verdad que no he presentado muchas acciones de acceso a la información pública, los periodistas entiendo que más, pero Diego nos decía que no funciona tampoco, ¿no? Entonces, aun cuando el juez te exige o le exige a la autoridad que le dé la información, tampoco funciona. Entonces, es que mira, al final del día... desde el punto de vista periodístico, la información tiene sobre todo un principio de oportunidad. Tiene que ser rápido. Sí. O sea, la información tiene sus tiempos, tiene sus momentos y tiene sus contextos. Y la acción de un juez en concreto, o sea, la participación del Poder Judicial, tomando, por ejemplo, una decisión favorable en este sentido, si es tardía, tiene los mismos efectos de la negativa. O sea, el trabajo periodístico se ve entorpecido por este tipo de cuestiones. Yo recuerdo en el año 2005, mira que es una vida, son 20 y más años. Yo recuerdo que en el año 2005 que no existía el libre acceso a la información digital, que las páginas web de las instituciones no existían, que los sitios de datos ni siquiera uno podía imaginarse que puedan haber. Cuando uno quería información de algún estamento público, lo que tenía que hacer era una solicitud. Y presentar una solicitud como presentarla para cualquier otro departamento. Yo lo que recuerdo que en esa época tenías que hacer era llevarlo al departamento de comunicación. El departamento de comunicación se comunicaba con el departamento legal, el departamento de instituciones públicas, te digo. Y justificaban el por qué querían. Claro, había que justificar y el departamento legal resolvía si tal información terminaba siendo o no sensible o se podía dar o no se podía dar. Sí, pero para esto pasaban meses y hasta años. Entonces veo que tampoco es que se ha avanzado mucho, pese a que la optimización, la automatización tiene como principal objetivo el agilizar y el poner a disposición del ciudadano, no te hablo del periodista, no te hablo del comunicador, sino del ciudadano, la información de la forma más rápida, de la forma más urgente y oportuna posible, ¿no? Entonces no hemos avanzado mucho tampoco, te digo. De hecho, la Constitución habla justamente de esta información oportuna, ¿no? Fidedigna y tal, verificable, pero
sí creo que hay muchos obstáculos, a pesar de que esta es una época en la que la información, precisamente porque estamos en la época de la información, debería de correr más rápido. Entonces, todos estos obstáculos deben de saltarse. Por eso creo yo que toda la bulla que se hizo, porque además se la hizo desde el periodismo, yo vi a algunos periodistas diciendo, por favor, abogados, ayúdennos, porque ahí sí creo que esta forma de recular que tuvo la Contraloría fue casi que una conquista de la presión de medios de comunicación, sobre todo de periodistas, ¿no? Que entiendo que para ustedes el tema de la información es un tema de trabajo al final. Y estamos hablando de que la Contraloría es probablemente una de las instituciones públicas, si no la institución pública, fuera del tema del manejo de las finanzas, que más datos y que más información tiene, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que las instituciones que tienen más información, no solo de funcionarios públicos, sino de ciudadanos, debe ser después del registro civil, debe ser la Contraloría, debe ser el SRI y eventualmente el IES. Son los que más datos manejan de los ciudadanos. O sea, de la gente como tal. Pero en el caso de la Contraloría, por ejemplo, lo que tiene que ver con el movimiento del Estado, ¿no? Servidores públicos, claro. Claro, y no solo del movimiento del Estado, tú lo dices perfectamente, porque imagínate, tú tienes contrataciones en todo momento en el sector público, desde el mantenimiento del carro mediante el cual le llevas a la persona a pintar las líneas en el asfalto, hasta temas de contratación pública como el Metro de Quito, que son temas bastante fuertes y delicados. Entonces, a partir de eso, tú haces una trazabilidad, primero de la gestión, si es que estás haciendo bien las cosas, y la otra del buen manejo de los recursos públicos. Y eso le da elementos justamente para ¿qué? Primero para el control, que está muy bien, ha cumplido con sus objetivos, pero también cuando alguien ha hecho malas cosas, se establezca la responsabilidad, ya sea una responsabilidad administrativa por falta de gestión, sea un tema civil porque pagaste más de lo que debías o porque desviaste recursos públicos y ya eso recae en un tema de carácter penal. Entonces, la información, documentación y las actuaciones que tiene la Contraloría son muy potentes. Y de eso incluso, más que allá del discurso político, ahorita abstraigámonos del discurso político que puede perseguir, que puede ayudar. O sea, por un lado persigue y el otro, por ejemplo, con Polit, con Celi, que en cambio desvanecían las glosas y beneficiaban a algunos. O sea, incluso eso te permite hacer una buena gestión pública. Te permite tener indicadores de dónde deberías actuar o qué es lo que has incumplido, dónde tienes que mejorar. Y con eso hacer una verdadera política pública. En tema de salud, mira, aquí no cumplimos con esto. Vamos a comprar medicamentos acá. ¿Cómo está el sistema? Pero al final del día eso no sirve. No lo hacen. O sea, tienen un arma tan poderosa que ahorita tenemos la Big Data que dicen, con eso y con la inteligencia artificial, oye, podría hacer cosas maravillosas. Pero algunos solo se dedicaron a la declaración patrimonial juramentada para ver dónde lo rayan, cómo persiguen o cómo me escondo. Es así tanto. Claro, por supuesto. Tener que prescindir incluso hasta de los avances actuales. Es que no lo hacen. No lo hacen. O sea, yo digo, mira, en el tema, vamos ahora a la administración de justicia. Tú tienes todo este sistema que ahora lo denominan Expel. Oye, tienes una información tan potente que con un buen programador y que sepa de inteligencia artificial podría saber si, a ver, juicios civiles aquí en Quito, ¿dónde existe la mayor carga laboral de juicios civiles? ¿En Quitumbe o acá en Niñaquito? En Quitumbe. ¿Cuántos jueces hay ahí? ¿Cuál es el promedio de despacho de los jueces? ¿Cuánto se demora la persona en citar? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hago? Contratar más jueces, hacer un concurso allá. Pero no lo hacen. ¿Cuánto me demora una acción de protección en tramitar? ¿En dónde se demoran más la ejecución? En Niñaquito se demora más. Los procesos se cierran después de 3, 4 años de dictada la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer una política con la Defensoría del Pueblo para que vaya a hacer un seguimiento de eso. Pero eso no hacen, o sea, incluso hay que darles pensando para que hagan. Mira, ni siquiera concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia tenemos, van a estar hablando de jurimetría, Big Data y hacer esto. O sea, para ellos es chino esto. Sí, esto de jurimetría me resulta chino, Jimé. Cuéntame. Y es de esta posibilidad de tener datos, porque con los datos logras política pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algo que le hace falta en términos jurimétricos al sistema de justicia es enlazar las 3 administraciones de justicia que tenemos.
la justicia ordinaria a través de todo el Consejo de la Judicatura, la justicia constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral. Sencillísimo. Como dice André, ahora en la época en la que tenemos IA, en la que todo está automatizado, sencillísimo, no funciona. ¿Por qué? Porque no hay datos. Entonces, la información no solamente le beneficia al ciudadano, sino al mismo Estado para funcionar bien, ¿no? Al mismo gobierno para funcionar bien. Y el camino para que las instituciones públicas lleguen a entender el derecho que tiene el ciudadano, pero al mismo tiempo facilitarlo a partir de sus propias mecánicas y de sus propias actuaciones, ¿no se topa también con inconvenientes económicos? ¿Sabes que no? No, porque primero que hay la ley, o sea, la ley está ahí, la base legal está. Tienes la posibilidad desde la Constitución hasta la norma para poder, tienes la obligación, digamos, para generar esta transparencia, ¿no? Lo que nosotros llamamos la transparencia, el enviar la información. Pero además no es costoso, o sea, porque tienes plataformas, justamente estos enlaces de los que te cuento, tienes toda la posibilidad de hacerlo. Es voluntad política, porque no conviene. ¿Es puramente político? Yo creo que en algunos casos es voluntad política y en otros casos es desconocimiento de las posibilidades que te puede dar la información. Y evidentemente de las obligaciones que tienes respecto de generar esta transparencia. Entonces sí creo que hay un tema también de no conocer lo que puedes hacer, el manejo de la cosa pública, justo lo que también ya hemos conversado un poco. Sí hay un desconocimiento también. Y digo, ya en cuanto a la aplicación del libre ejercicio, se ha caminado, se ha evolucionado desde el momento en el que había que recurrir a los archivos juzgado por juzgado, ahora que toda la vida judicial del país está expuesta a un clic. ¿Sí ha servido esa evolución? Por supuesto, mira, bueno, yo no soy tan viejo, pero cuando yo recién comencé la universidad, mi primer trabajo en el 2009 era de chasqui judicial, así se denominaban las personas que iban a dejar los escritos al juzgado, a la inspectoría, al SRI, presentar la demanda. Eso ya no existe. Chasquis judiciales te puedo decir que ya no existen. Ya no existen. Porque ahora, mira, es tan sencillo que, por ejemplo, tú presentas una demanda, puedes hacerlo por internet y con la prueba ya digitalizada y mandas y te sortea y todo. Eso me parece que es un avance importante, súper bueno, pero también tiene sus defectos. También tiene sus defectos. Y te explico lo que está pasando en este momento. En este momento está caído la plataforma, una de las plataformas de los proveedores de firma electrónica. Y si hoy tenías tú que presentar un recurso de apelación y te tocaba presentar en Santa Elena, te tocaba presentar en Santo Domingo, cuestión que sería fácil desde el celular, ahora no lo puedes. ¿Qué te toca hacer? Ver a alguien que te dé firmando, ver lo que haces y se te cae el proceso. ¿Ya? Ahora, también hemos avanzado en el tema de las audiencias telemáticas, lo cual me parece que es buenísimo, porque te evita el tiempo. Por ejemplo, tienes una audiencia a las 10 de la mañana en Quitumbe y podrías a la 1 de la tarde estar en una audiencia en Iñaquito o estar en otra provincia. Y con eso, evidentemente, también te permite que los procesos vayan avanzando. Porque antes, no, doctor, ya sabe que al juez tengo que diferir esta audiencia porque tengo una audiencia este día y me toca trasladar y usted sabe. Pero en cambio ahora tú le justificas, dices, deme por Zoom y te dan por Zoom. Pero también eso tiene sus riesgos y también sus complicaciones. Porque yo te digo, en un proceso constitucional como que puede ser más sencillo, pero en procesos, por ejemplo, un contencioso administrativo, un contencioso tributario, practica la prueba por medios telemáticos. Difícil, es súper complicado. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ha tocado en mi práctica profesional? ¿Qué me toca hacer? Ir al tribunal, ir a revisar el expediente, ver en qué fojas está la prueba y con eso practicar la prueba en audiencia. Entonces ahí te toca un trabajo adicional, pero que de alguna forma te facilita la vida. Entonces sí se ha avanzado, me parece que se ha avanzado y creo que incluso en el libre ejercicio estas herramientas, por ejemplo la inteligencia artificial,
te permite incluso tener mejor capacidad para incluso tu despacho. Ahora es más sencillo. Mira, yo tengo ahí, quiero por ejemplo, pedir las copias de un proceso, digo el proceso, y ya manda el escrito listo, ya solo para firmar. Pero tampoco confiarse como otros colegas que sí he visto, que dicen, hazme una demanda de acción de protección con esto y te inventan sentencias, ¿no? Y ya me ha pasado. Te inventan sentencias inexistentes. Entonces, claro, uno dice, oye, pero esta sentencia no existe. O por último, hasta se olvidaron de borrar la partecita donde dice consulta a un profesional de derecho si es que tiene duda. Hasta eso te pone. Pero bueno, eso en el libre ejercicio. Pero hay uno más grave. Los funcionarios públicos. Ahora los funcionarios públicos son cómodos. Son súper cómodos. Te meten toda la documentación, dame una resolución administrativa. Y ni verifican si fue la prueba, no fue la prueba. Y te mandan la resolución. Y después tú tienes, ¿qué problemas? Problemas de motivación cuando uno ya va leyendo esa decisión, esa resolución administrativa. Y lo propio pasa con los jueces. Y eso está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Es parte, creo yo, que no existen políticas definidas para poder delimitar precisamente el ámbito que pueda tener la inteligencia artificial, ¿no? Y también que todavía no todos saben usar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay que saber usarla y no es que pones ahí un prompt y lo que te saque sin filtro. Yo creo que estamos en esta etapa como al inicio de la pandemia. Recuerden ustedes que cuando empezamos con el tema de la virtualidad. Qué buena analogía. Sí, esa, es muy parecido en el tema de la virtualidad y estabas como recién entendiendo cómo manejar las audiencias telemáticas. Acuérdate que se caían las audiencias en la época de la pandemia al inicio. O sea, no entendías cómo. La educación virtual también. Yo también daba clases en esa época y era muy complicado entender cómo iba a funcionar. Yo creo que con la IA nos está pasando un poco eso en este momento. Se llegará a manejar muy bien con el paso del tiempo, pero ahora todavía existen estos desconocimientos de cómo funciona y por eso hay hasta jueces sancionados. Creo que en el país no, pero en el mundo sí hay jueces a los que no sé si se les ha sancionado, pero seguro sí, por sentencias hechas con IA y evidentemente con fuentes jurisprudenciales erróneas. Entonces, si no la sabes manejar, por supuesto que puede ser una bomba de tiempo, ¿no? A ver, pero o sea, se da el caso de que la IA cita una sentencia que no existe. Sí. Lo hace. Y crea esta sentencia. Lo hace, o sea, por ejemplo, dice el caso Ron contra Ávila. Claro. Y eso nunca pasó. No, eso nunca pasó, se inventa. Porque además la IA está hecha para complacer, ¿no? Es muy complaciente. Así que sí te va a mentir, para verte feliz, te va a mentir. Entonces, si no sabes analizar con cuidado lo que te pone y, digamos, vas directamente a copiar, claro que es un problema. No es la IA, al ser complaciente, digo, una fiel copia del ser humano también. Yo creo que puede ser, ¿Sí, ¿no? Porque incluso es muy complaciente, ¿no? Cuando le preguntas, dime algo de mí, la IA te va a decir cosas buenas, tú eres extraordinario. No me digas que has preguntado eso. Porque yo he preguntado, ¿qué sabes de mí, por ejemplo? Porque yo necesito saber qué es lo que la IA piensa de mí para saber cómo está generando. Eso es lo que hacían las personas mayores cuando Google se popularizó. Se buscaban a sí mismo en Google. Tenía hasta un nombre, había un verbo en inglés. No, pero era precisamente era Pero no está mal, ojo, que no está mal, porque pero tú sí necesitas educar a la IA y necesitas saber. O sea, pero tú le preguntaste. Sí, claro, y la IA te lanza información maravillosa, ¿no? Tú eres, es que como es tan complaciente, te va a decir cosas extraordinarias, pues. Entonces, hay que saber filtrar. Ahora, hay gente que incluso le pregunta a la IA temas ya de naturaleza emocional, que usa la IA como psicólogo. ¿Sí? ¿Y eso? Eso es parte de toda esta dinámica de la IA con el ser humano. Entonces, la IA como psicólogo, como compañía, o sea, tienes muchas posibilidades. Por eso creo yo que estamos en este proceso de descubrir cómo funciona, de generar esta relación ser humano-inteligencia artificial. Y mira que yo me sentí un poquito incómodo porque le hacía preguntas sobre puntuación. ¿Puntuación de? Puntuación, o sea, en redacción. Corrígeme la gramática. No. Mi uso es de esa, yo todavía le uso así. Pero el uso psicológico, si quieres. Sí, hay gente que le pregunta cosas psicológicas. Pero mira, hay un caso de creo que es un político colombiano, que el tipo estaba enfermo
y ningún médico le podía diagnosticar lo que era. Iba donde uno le decía, tiene esto, dime el otro. Y lo que hizo con ChatGPT es meter toda su información, todas sus radiografías, tomografías, etcétera, etcétera, y se necesita el diagnóstico. Y le metió toda la información y dice, oye, practícate este examen ya, de sangre, Y a la final, cuando ninguno de los médicos pudo hacerlo, con todo eso le dijo, usted tiene este tema. Fue donde el médico dijo, sí, probemos este tratamiento y se curó el mal. Que nadie le pudo detectar, pero la inteligencia artificial se lo pudo hacer. O sea, yo sí creo que estamos entrando a umbrales un poco ya comprometedores en cuanto a la integridad humana. Sí, pero mira, hay un tema. Yo ahora me vuelvo al tema de los abogados. A ver, sí, te puede hacer una demanda, la inteligencia, impecable, te puede hacer perfecta. O sea, como una demanda redactada por Ferrayoli. O sea, ya. Pero al momento de la audiencia, ahí se ven las deficiencias. Ahí ya no te Y salva eso, nadie. ahí sí ya no te salva, claro. ahí ya no te salva nadie. Ya. Claro. Ahí no te salva nadie. Y yo te digo ya por experiencia. Me ha tocado litigar con colegas que son recién graduados. Dicen, oye, qué buena demanda, etcétera, etcétera. Pero cuando ya te toca, por ejemplo, impugnar la validez probatoria de ese documento, ahí sí ya no hay inteligencia artificial que te salve. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo se hace esto? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, a la final del día, ya en la realidad se ven sus deficiencias. Y obviamente yo creo que es una herramienta complementaria y todo eso, pero que requiere el control, y ahí sí volvemos al tema del estudio como tal del derecho. Si no, caso contrario, a la final del día sí puedes demandar, pero tu caso no es que esté destinado al éxito, porque incluso aquí la experiencia, y eso uno va adquiriendo con el tiempo, los abogados que son más viejos, y no lo digo con términos despectivos, sino experimentados, se las saben todas, se las saben. O sea, puedes ganar casos como, por ejemplo, es sencillo, un tema de una procuración judicial que no tenga cláusula especial de transigir. Usted no puede comparecer, listo, se acabó. Ganado el caso. Entonces, ese tipo de cuestiones. Pero eso no te va a decir la inteligencia artificial. O sea, es que el factor humano terminará siendo... Es importante. Por eso es una herramienta nada más. El caso es que cuando tú pones todas las esperanzas en que la IA te va a solucionar los temas, sí, creo, sí puede ser un problema. Y no solamente a nivel de profesiones, los políticos lo hacen. Entonces los políticos, no voy a decir qué político, pero hay políticos que toman decisiones preguntándole a la IA. No. ¿Quién? No voy a decir qué No, político. ¿pero es aquí? Sí. No. Entonces sí, No, sí no, ves. sí, ya, Sí ahora, ves. ahora cuenta el chisme completo. Sí ves que hay. Por eso, insisto yo, estamos en el proceso de transición todavía, ¿no? A un arrepentido del entorno del presidente Trump contó el otro día que ya ni siquiera entretenimiento, sino la ocupación favorita del presidente Trump es revisar los videos de inteligencia artificial que a él le pasan, donde él protagoniza. O sea, donde le ponen así, como ejemplo, como Papa o como Jesucristo. Como Jesús. Exacto. Que él se la pasa revisando eso y que esa es una de sus ocupaciones personales. Pero, o sea, tú dices que hay un político que toma decisiones poniendo aquí, hola, Grok, está pasando ahora? esto, Ajá. ¿qué hago? ¿Hay un político que hace eso? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, hay políticos que hacen los discursos con la inteligencia No, artificial, no, los leen. ya eso ya- Y estoy seguro No. que han de haber votado en la Asamblea Nacional, oye, ¿cómo voto en este tema? Estoy seguro. Sí, Estoy seguro. absolutamente, Entonces, absolutamente. hay algunos que ni siquiera saben hablar. O sea, verás, yo lo que sí, o sea, yo lo que, producto de la experiencia más que nada, yo lo que sí detecto es, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando se replica una nota oficial o sea, un comunicado Hecha con oficial IA. de cualquier entidad, pública o privada, es hecha así. Sí, Eso sí. sí, yo te digo, o sea, eso es, pero Ese nota. es... Sí puedes detectar. Incluso Sí. un Sí. post de X hecho con IA lo puedes detectar. Sí. Porque es así como pulcro, ¿no? Y usa estas palabras, además la IA usa estas palabras de en contradicción, o sea, ya te das cuenta cuando lo redacta Yo la veía IA. el otro día una entrevista con Daniel Haddad, el periodista, el propietario de Infobae. Y Haddad decía que un día en el medio hicieron una prueba. Era una nota sobre el tema de la deuda argentina en las negociaciones con el FMI.
que por un lado habían puesto a una inteligencia artificial operada por periodistas principiantes, no gente con experiencia, y por el otro lado se habían puesto a trabajar él y 2 periodistas más en el tema, trabajarla, digamos, en la usanza tradicional. El resultado fue, en cuanto a tiempo, se demoraron más, claro. Una nota estaba lista, decía DAD, o sea, la hecha por inteligencia artificial con los periodistas jóvenes, estaba hecha a los 23 minutos. Ellos habían terminado de hacer la nota, de tenerla lista para publicar, después de más de 2 horas. Y siendo gente que conocía de finanzas y conocía la fuente y todo eso. Y que el resultado final, cotejando los 2 trabajos, finalmente convertía a la nota hecha con inteligencia artificial en una nota muchísimo más fluida para el lenguaje de Internet. Entonces Adán decía... yo pensé que el resultado iba a ser al contrario. No. O sea, que la nota, caramba. a ver, la nota en sí, o sea, el contenido era evidentemente muy visible para la nota que había sido hecha por los 3 periodistas. Pero que en cuanto al idioma, al lenguaje, a la forma de digerir la misma, para el consumo de Internet, la nota creada por inteligencia artificial era mucho más fluida. Y era mucho, o sea, esa nota, si la nota de los 3 periodistas la publicaban en Internet, no iba a tener un consumo como el que sí podía tener una nota hecha por inteligencia artificial. Y yo creo que eso sí es visible. Eso sí es muy visible. O sea, yo al menos cuando veo empresas privadas, instituciones públicas que hacen sus comunicados, es algo que queda muy en evidencia. Ahora yo te digo, va a haber un momento en el que ya no quede evidencia. Estas herramientas se van a perfeccionar. Sí. Y se van a saber usar. O se van a usar con determinados fines. Pero, por ejemplo, a mí sí me interesa lo que dice André, con el tema de lo jurídico. O sea, por más buena inteligencia artificial que tengas, en la audiencia ya no te va a reemplazar, pues. Y te pongo 2 ejemplos. Mira, yo estoy haciendo una tutoría de una tesis. Y claro, el estudiante se sacó el aire haciendo eso, va donde un revisor y dice 99% de inteligencia artificial. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si eso revisamos, y obviamente con los libros, los textos y todo eso, 97% de inteligencia artificial. Bueno, digo, pasa el reporte a ver cuál es la plataforma. ¿Y qué es lo que pasó? Yo le digo, oye, pero eso no me da las citas que fueron hechos con IA. Bueno, hagamos un ejemplo sobre la veracidad de esa plataforma. Metí la Constitución de la República, que en ese tiempo todavía no había IA ni nada de eso, en el 2008, y me sale 95% hecho con IA. Entonces no es tampoco tan verídico lo que te puede decir si es que en efecto fue hecho con inteligencia artificial. Y yo dije, metamos de una vez la Santa Biblia. Y me decía que la Biblia era hecha con 70% con inteligencia artificial. Entonces, no se compadece lo uno con lo otro, ni tampoco te puede dar un buen, llamémoslo así, contraste de que si es que en efecto se ha utilizado aquello. Pero si hay términos, por ejemplo, volviendo al tema de abogados, sí, puede ser un lenguaje más digerible, más fluido, más potable, incluso para el juez, porque a veces hay abogados que también se mandan demandas que son plomo fundido, uno ni entiende eso, ¿ya? Utilizan términos bastante complicados, que uno dice, oye, la redacción, ¿cómo es eso? Pero tú te das cuenta que fue utilizado con inteligencia artificial porque, por ejemplo, un caso súper sencillo, te dice, la Constitución estipula en el artículo tal esto. El momento que ya utilizó el estipula, uno como abogado ya sabe. Porque el estipula no es para temas de constitución, ley, sino para temas de contratos. Y capaz la inteligencia artificial, para hacerlo más sencillo, para no redundar, te utilizó ese término. Entonces ya te das cuenta, por ejemplo. Entonces son ese tipo de temas ya más finos en el que uno ya puede verificar si es que se ha utilizado de manera incorrecta o no se ha revisado al menos este tipo de herramientas. ¿Ya le preguntaste a Lea cómo va a estar la próxima semana? No, trato de no preguntarle muchas cosas, pero la verdad que sí te puede hacer proyecciones. Sobre la base de todo lo que pasa en el país, yo no creo que le sea muy difícil hacer una proyección. No, yo creo que aquí pasan cosas en este que son país muy imprevistas y que son no entran ni siquiera en ese campo que se va a ir perfeccionando y que va a ir reemplazando al ser humano en varias tareas, lo va a hacer, estoy seguro.
Creo que la conclusión válida que podemos sacar de acá es que el acceso a la información es un derecho, que hay que ejercerlo, que de ninguna manera uno puede como ciudadano dejar de hacerse la pregunta y de utilizar las herramientas que tiene a la mano para respondérselas a sí mismo. O sea, no podemos renunciar a ese espacio. Y las autoridades están en la obligación, no solamente te digo de dotar de las herramientas necesarias para esto, sino también están en la obligación de no volver el acceso a la información algo como lo que sucedió en el caso de Contraloría, que casi que se volvió una coacción contra quien buscaba. Eso no se puede, eso no puede suceder. Me parece que el ciudadano no debe ver en esto un impedimento para saciar su interés y su necesidad de conocimiento y de la responsabilidad que debe tener el funcionario público, que por el hecho de asumir voluntariamente, porque uno es funcionario público por su voluntad, ¿no? Uno le ofrece y uno dice sí, gracias, ¿no? O sea, esa voluntad debe responderse con transparencia. Me parece que es la lección que sacan estos días. Sí, sí, es correcto. La información es importante. Muy importante. Hay que defenderla en cualquier contexto. La información es poder. Así. Básicamente, la información es poder.